La política de México está a punto de cambiar, o mejor dicho, de seguir transformándose. Porque lo que estamos viendo no es un giro improvisado, ni una ocurrencia de una coyuntura, sino la continuación de un proceso que arrancó hace varios años con la llegada de la Cuarta Transformación y que hoy, bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, empieza a tomar forma concreta en uno de los terrenos más sensibles del país. Sí, hablamos del sistema electoral. Un tema que incomoda, que crispa y que, como era de esperarse, ha desatado una avalancha de desinformación, exageraciones y comparaciones muy absurdas. Hoy se habla de autoritarismo, de la ley Maduro, de un supuesto atentado contra la democracia. Pero, ¿realmente es así? Hoy vamos a fondo, sin consignas, sin miedo y con información. Durante décadas, México vivió bajo un régimen político, económico y cultural acostumbrado al privilegio. Un sistema donde la democracia era costosa, distante y muchas veces diseñada para proteger a las élites más que para representar a la ciudadanía. Con la llegada de los gobiernos de la Cuarta Transformación se abrió el debate incómodo pero necesario. ¿Para qué funciona el sistema político? ¿A quién le sirve realmente? En ese contexto nace la idea de una reforma electoral, una semilla que se plantó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que hoy, con Claudia Sheinbaum, entra en una nueva etapa. No se trata de borrar la democracia, se trata de hacerla coherente con la realidad social del país. Porque, como ha señalado la propia presidenta, México tiene uno de los sistemas electorales más caros del mundo. Y la pregunta es inevitable. ¿Más caro significa más democrático? ¿En qué consiste? La reforma electoral que impulsa el actual gobierno tiene el eje claro de la austeridad con democracia. Primero, reducir el presupuesto destinado a los partidos políticos y también a los gastos operativos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos locales. Durante años, el dispendio fue normalizado. Presupuestos inflados, estructuras duplicadas, burocracia que crecieron sin control. Todo eso, hoy, está bajo revisión. Segundo punto clave, el debate sobre los diputados y senadores plurinominales. Estos escaños, en teoría, buscan garantizar representación a las minorías. En la práctica, muchas veces se han convertido en premios partidistas, en salvavidas políticos, en refugios para quienes no ganan en las urnas, pero sí en las listas. La propuesta no es desaparecer la pluralidad, sino repensar cómo se construye. Tercer punto, que los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral sean elegidos por voto ciudadano. Un cambio profundo que busca que los órganos electorales no respondan a cúpulas, sino a la sociedad. Cuarto, la desaparición de los OPLES, los institutos electorales estatales, para que el INE concentre la organización de elecciones y consultas, misma que se pretende fortalecer. Como en todo intento de cambio estructural, la reacción no tardó. La oposición, principalmente el PRI y el PAN, fusionados en ese amaciato político llamado PRIAN, ha levantado la voz. Dicen que la reforma debilita la autonomía institucional, que concentra el poder, que pone en riesgo a las minorías. Pero hay que decirlo con claridad. Gran parte de su enojo no es ideológico. Es estructural. Los plurinominales han sido durante años su terreno favorito. Ahí se negocian las cuotas, ahí se acomodan los liderazgos, ahí se protege el fuero. Incluso partidos aliados de Morena como el Partido Verde y el PT han expresado dudas, lo cual es importante porque el debate existe y eso es pluralidad. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum ha sido clara. No se trata de eliminar los plurinominales, sino de quitarle a las cúpulas el control absoluto sobre ellos. Y vamos a ver, esta no es una propuesta improvisada. La reforma ha sido discutida, socializada y trabajada por una comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez, una figura con amplia trayectoria y reconocimiento en la vida pública del país. Además, el propio Instituto Nacional Electoral ha entregado un documento con más de 240 observaciones técnicas que serán consideradas en el proceso legislativo. La iniciativa, se espera, será presentada formalmente ante la Cámara de Diputados en febrero. Es decir, esto apenas comienza. La reforma electoral no es un tema menor. Toca intereses, cuestiona privilegios y obliga a repensar qué entendemos por democracia. ¿Debe ser cara para ser legítima? ¿Debe proteger a las cúpulas o representar a la gente? ¿Debe quedarse intacta por miedo al cambio? Hoy fuimos a fondo. No para decirte qué pensar, sino para darte elementos.
La decisión, como siempre, es tuya. Pulgar arriba, pulgar abajo, pero con información. Nos vemos el próximo A Fondo.